Yo quiero hablar de una cosa que me llama muchísimo la atención, que es que esa obra hace que nazca un género totalmente nuevo, creo. O sea, incluso una tendencia, ¿no? Porque convertimos el género de las distopías, que las distopías, por si no lo sabéis, en la literatura son aquellas obras que se hacen para explicar algo, una sociedad en la que podría derivar a algo negativo, es decir, está la utopía, que es como el sueño, pues una sociedad idílica en la que todos querríamos vivir, y luego está la distopía, que es una sociedad en la que algo ha ido mal y ha evolucionado a ser teóricamente algo peor que aquí. George Orwell, 1984, que es muy parecido, de hecho, a lo que vivimos a día de hoy con el tema de que te están controlando las máquinas y todo, o sea, es prácticamente, ¿no? Entonces, claro, teóricamente el concepto de las distopías era poder hacer una crítica social explicándole al lector, pues tenemos que tener cuidado porque esto podría pasar. Pero Susan Collins crea este universo alternativo, que es una post-América, teóricamente, en muchos años, que cogen y ponen es un poco el circo romano un poco así como escogido, ¿no? Meto a niños en una arena a matarse y que sobreviva uno. Claro, se supone que entendemos como sociedad que eso está mal, ¿no? ¿Era necesario recordarnos que está mal meter a adolescentes a morir, a niños a morir en una arena? Creo que es arriesgado, pero al mismo tiempo es una idea tan cruel y macabra que si lo piensas profundamente, creo que es una crítica a que un gobierno podría llegar a hacer esto. Lo que pasa es que en los Juegos del Hambre, cuando nos enteramos realmente cómo se originó esta idea de los Juegos del Hambre, tiene un poquito más de trasfondo y lógica, y al mismo tiempo el hecho de tomar a niños para encerrarlos en un campo y matarse entre sí, es también una forma de dar un mensaje de que obviamente todo se trata de un control político sobre estos distritos, pero también te da un mensaje de que están la juventud, digamos, la juventud de estas provincias, de estos distritos, de estas sociedades, se están matando entre sí. Entonces eso también refleja, digamos, la esperanza del futuro, porque lo que es todo como muy generacional, se va repitiendo constantemente el ciclo de violencia y es como un recordatorio de que esto no va a cambiar y siempre van a haber juegos del hambre. Entonces toman a los más desfavorecidos, los más vulnerables, que vienen siendo los chicos, los adolescentes, si no me equivoco, inician desde los 12 desde los 12 años se pueden colocar los nombres en las cosechas. Entonces son la presa más fácil para utilizarlos como entretenimiento para mantener a los distritos en control, y es muy cruel y es muy macabro, pero creo que te deja un impacto más grande que simplemente ver a tributos adultos, ya adultos de los distritos. Están tomando a tus hijos, a los más pequeños, para ingresarlos en este juego macabro para mantenerte en control. Es aterrador. Creo que el mensaje es muy fuerte así. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y de hecho, hablaremos de esta manía de Susan de hacer como obras exageradamente reales y a veces los finales como demasiado depresivos. Pero hay una cosa que me encanta de Sin Sajo, que es básicamente la última de la trilogía, que es cuando han acabado la guerra, ya está, hemos ganado, hemos conseguido destrozar el Capitolio. ¿Qué hacemos? Y están los propios distritos y dicen, pues vamos a hacer unos Juegos del Hambre con la gente del Capitolio. Y es como, wow, o sea, no habéis aprendido nada. No has aprendido nada. No aprendieron nada, exactamente. Y yo lo he visto, creo que, claro, sí. Yo lo he visto siempre como un juego con la esperanza de la gente, ¿no? Es como te doy la justa esperanza para que no la chispa no te haga enfrentarte a mí, ¿no? Y luego también siempre, sobre todo con la saga principal, porque después sí que ahonda un poco más, sobre todo con Balada de Pájaro Cantor, en el trasfondo, en el porqué y todo esto, pero en la trilogía, digamos, principal, yo lo he visto también como cómo nos manipulan los gobiernos a través de los medios de comunicación, y cómo nosotros también ahora mismo desde el sofá de nuestra casa podemos ver cómo hay guerra en un país que no está tan alejado de nosotros y seguir cenando, que al final es un poco lo que hacen la gente del Capitolio
mientras ve los juegos. Se trata mucho de la banalidad del mal. Me recuerda mucho una pequeña mención, una película que se llama La Zona de Interés, que salió en el 2024, fue una película nominada a los Oscars, trata de la Segunda Guerra Mundial en el Holocausto, una familia alemana que está viviendo justo al lado del Holocausto, y es la familia del, por decirte, el sargento, el comandante, que se encarga de dirigir el Holocausto. Entonces no estás viendo lo que sucede en el Holocausto, pero escuchas lo que sucede, porque tienes a esta familia que está viviendo una vida idílica, tienen una piscina y saben lo que está sucediendo, pero para ellos es como si no pasara. La vida de ellos continúa, y toda la maldad, toda la crueldad que está pasando al lado, eso no existe ni genera una reacción. Entonces creo que esto es también lo fascinante de entender también el punto de vista del Capitolio, los personajes del Capitolio, es que ellos también se les vendió esta propaganda, este adoctrinamiento, y al principio, bueno, entendemos que era algo que el Capitolio no estaba de acuerdo o no favorecía, pero después se les compró en esa propaganda de apoyar a los Juegos del Hambre. Se hicieron de una forma mucho más atractiva, porque si el panel no veía los Juegos del Hambre, entonces no había razón de por qué iban a continuar transmitiéndolos. Entonces todo se fue, digamos, mejorando para atraer al público del Capitolio, y al mismo tiempo esto fue el entretenimiento anual para ellos de poder continuar y reprimir a los distritos. Y el Capitolio tiene este adoctrinamiento de que ellos piensan que no hay mal en esto, pero es lo interesante de la escritura de Susan Collins, porque a primera vista podría ser como Gale, que no quieras empatizar con ellos, pero en realidad es que hay mucha más profundidad en esos personajes, porque son personas que tienen el cerebro lavado, están adoctrinados, y Katniss y Pita y Haymitch entienden eso, porque ellos fueron al Capitolio y trataron con estas personas. Entonces es lo fascinante también de estas historias, de cómo te cuentan también por medio de la historia de Jon, de Snow, estos puntos de vista de todo esto. Sí, creo que además una cosa muy bonita, muy impactante, ahora que hemos podido ver estas 3 obras en 3 puntos distintos de la historia, los juegos número 12, los juegos número 50. Sí, 50. Y los números 74 o 5. 74 y 75. Es ver precisamente esa evolución por 2 lados. Una, de convertir todo el juego en un espectáculo, de darle y decorarlo y poner y añadir y cada vez más y más y más, para eso precisamente banalizarlo, quitarle toda esa crueldad, y a la misma vez algo que creo que tampoco se comenta mucho en las propias obras, el cómo tratan totalmente distinto a los primeros tributos contra los últimos. Porque los últimos te llevo en un tren de alta clase, te hago no sé qué, estás en un pedazo hotel, cuando ganas eres el héroe, que te hago la gira. O sea, en plan, como muchísima más libertad que al principio, que les tratan prácticamente como animales, ¿no? Entonces, bueno, es como muy curioso ver toda la evolución, y ahí, sí, la verdad es que Susan ha creado un universo con muchísimo trabajo, muchísimo trasfondo, precioso, porque es que está todo tan bien construido, tan bien entendido. También yo creo que algo súper interesante, el tema de los tributos profesionales, ¿no? Gente que nace creyendo decir, oye, pues mira, tengo las probabilidades de que tenemos que jugar, pues la mejor forma de que nosotros podamos beneficiarnos es entrenar e invertir en nuestros propios tributos para que tengan más posibilidades de ganar y vaya más recompensas o lo que sea, ¿no? Claro. Y todo es una trampa. Al fin y al cabo todo es una trampa. Todo es una trampa y hay un genio detrás de la trampa. Hablaremos un poquito más detrás de esto. Ahora, aprovechando el tema de la obra, yo quiero quiero comentar una cosa que me impactó mucho, y es que, claro, se considera, quizás me falta investigación, pero por lo que he podido entender, se considera que los Juegos del Hambre hacen precisamente nacer este nuevo género dentro de la literatura, en el que es una distopía que ya existía, pero metemos adolescentes y creamos el género de la distopía adolescente, que fue un boom absolutamente alucinante en la época de los 2010, básicamente, y esos años. El Corredor del Laberinto, Divergente, es que hay muchísimas más, creo que 7 novias o 7 maridos, ¿no? Bueno, sí, ¿no? No, hay una
claro, hay una que es muy popular hoy en día, lo que pasa es que esta no es, digamos, no, los protagonistas no son adolescentes, que es el The Handmaid's Tale, el cuento de las criadas, Vale. Sí, pero la ese serie, no sí. era, claro, no incluía adolescentes porque la protagonista no era adolescente. Y no he leído el libro, pero sé que es muy popular, pero no sé en qué año se lanzó. Vale. No, yo creo que no sé cuál estaba. Es que sé que hay otra más. No sé si es la de Siete Maridos. O no, es que no sé Siete Maridos. No sé, me he perdido. Da igual. Distopías adolescentes existen un montón. ¿Consideras que hay alguna que llegó a estar al nivel de lo que generaron los Juegos del Hambre? No. No. De Divergente creo que es la que se considera como la que tuvo más fracaso como saga, no solo por los libros, aunque los libros no creo que haya tenido tantas críticas malas, pero más que nada es por las películas también. Ellos iban a tener también un final de 2 partes en sus últimas 2 películas, pero no llegaron a filmar la última parte porque creo que por decisiones creativas con Insurgente y la última película, la tercera, el fandom de Divergente no estaba muy contento con el producto y la verdad que no tuvo el éxito en taquilla como la primera, que recaudó bastante. Yo en particular yo no leí Divergente, sí vi la primera y la segunda película. La primera película me enganchó porque el mensaje era interesante, no era lo mismo que los Juegos del Hambre, pero no me atrapó lo suficiente y creo que también era porque las películas no le hicieron un favor a la saga. La otra que sería la de Maze Runner, El Corredor del Laberinto, vi la primera película, me gustó, pero no me enganché lo suficiente para iniciar a leer los libros o ver las siguientes 2 películas. Entonces no puedo hablar mucho de ellas como gusto personal porque no las comparo para nada con los Juegos del Hambre, pero sí sé que al menos Divergente no tuvo el éxito que los Juegos del Hambre tuvo, o por lo menos Maze Runner, que tuvo popularidad por un tiempo. Y de hecho, yo creo que el fandom de Corredor del Laberinto sigue siendo relativamente. O sea, aguantan ahí, en Instagram y tal. Sí. Sé que hay gente. Sí. Sé que hay gente. Sí, de a ver. gente no conozco a nadie que hable de la saga realmente. Bueno, nuestra compañera de plataforma de Instagram y TikTok, Rachel Potterhead, desde aquí un saludo, es muy fan también de Divergente. Yo lo siento mucho, apúntate el minuto, Rotia, Divergente es horrible. Tan horrible que ni siquiera terminaron la saga. Lo siento, Divergente es horrible. Mi hermana se ha leído todos los libros y le gustó, pero las pelis no las ha conseguido tragar. Yo te diré que El Corredor del Laberinto, yo he visto las 3 películas más de una vez. El Corredor del Laberinto es una saga en la que se llama El Corredor del Laberinto y el laberinto solo sale en la primera película. Eso me Pero yo creo que es un acierto eso, No lo sé, pero criticamos mucho los animales fantásticos y aquí pasa un poquito lo mismo. No, yo creo que es un acierto y lo comentaré luego con los Juegos del Hambre porque hay que saber evolucionar como obra. Y para qué vas... Bueno, da igual, hablaremos más tarde, pero cuando tú has concluido un punto, ya no darle más vueltas es desde mi punto de vista, es muchas veces estúpido. Sí, pero por ejemplo, esto que estás diciendo en los Juegos del Hambre, en cada libro de los Juegos del Hambre, de una manera u otra, tienes Juegos del Hambre. Y no cansa. Y siempre le da un giro. A mí me cansa la última película. A mí me parece que los Juegos del Hambre de la última película, de la última obra de Sinsajo están forzados. Pero es que da igual, porque tenemos que hablar luego de Sinsajo específicamente de esto, pero a mí me parece que es meterse en donde hay que saber evolucionar. Pero bueno, ¿decías? Sí. Bueno, decía, el Corredor del Laberinto, yo no he leído los libros, pero las películas, a mí no soy una fanática de las películas, pero considero que son unas películas que están bastante bien. O sea, que puedo entender que tenga un fandom, aunque no creo que sea un fandom grande como puede ser los Juegos del Hambre o Harry Potter, o incluso Crepúsculo, aunque Crepúsculo para mí sea inferior en calidad al Corredor del Laberinto, también te lo digo.
También podríamos preguntarnos por el boom que hizo en su momento, ¿no? Fue absolutamente alucinante. Hicieron, o sea, los libros esos salieron, a los 2 años tenían sagas cinematográficas y la mayoría ni acabaron, ni si acabaron, casi acabaron mal, excepto de los Juegos del Hambre. Eh, un género literario con mecha muy corta, ¿no? Bueno, al final va todo por modas, ¿no? Sí, Pues vivimos en los 2000 la moda de los vampiros y te podría decir un montón de productos que triunfaron y ahora mismo creo que si sacases algo de vampiros, pues lo vería yo y 4 frikis como yo, pero no sería tanto como era antes. claro. Yo creo que también en esa década, en los años 2010, también gracias a estas sagas distópicas, y no solo las distópicas, sino también del género de vampiros, todo el género sobrenatural, impulsó mucho lo que es la literatura juvenil. Entonces tenías un montón de sagas de las que podías comprar un montón de libros. Yo recuerdo que en esos años yo estaba leyendo Los Juegos del Hambre, después de haber pasado por la fiebre de Crepúsculo, que obviamente no es para nada buena, pero es Sí, una yo época también que yo caí. adoré, que yo amé, pero recuerdo que cuando había leído Los Juegos del Hambre, también en ese entonces estaba leyendo Cazadores de Sombra, estaba leyendo los Yo libros también. de Vampire Diaries, a pesar de que de Vampire Diaries no tiene nada que ver con los libros originales. Estaba leyendo un montón de sagas juveniles que se habían impulsado en esa década, y hoy en día ya perdí, digamos, la noción de cuánta cantidad de novelas juveniles me recomiendan, que incluso estoy leyendo algunas, pero creo que eso fue unos años perfectos para impulsar todo eso. Entonces, Mm, había mucha gente joven leyendo libros y sagas populares y al mismo tiempo estaban consumiendo este contenido de películas, de sagas distópicas. Sí, yo recuerdo también Cazadores de Sombras, que fue una película fracaso totalmente absoluto. Fracaso. Totalmente, yo la vi en el cine y fue una completa y absoluta decepción porque la saga me gustaba muchísimo. Luego Sí. también recuerdo una película basada en un libro también de ese estilo de Yo soy el número 4 Ah, que también Ujú. se canceló y no siguió. A mí la película la verdad es que en su momento me gustó, la disfruté. Entonces creo sí que que es una fue un adaptación boom. bastante regular, ¿eh? Según lo que tengo entendido. Claro, yo el libro yo no le leí, entonces claro, volvemos a lo de siempre, cuando no tienes el feedback del libro, pues quizá a veces lo disfrutas más, ¿no? La película, al no tener con qué compararlo. Pero sí, es Claro. cierto que en esa época hubo un boom y Hollywood intentó pues tirar por todos los caminos que vio. Creo que habéis sentado muy bien ambas, que no se me había ocurrido pensar que quizás es un momento de la literatura que se da cuenta de que, bueno, en ese momento, teóricamente, en los 2000 con la salida de la tecnología, los libros se iban a acabar. La gente ya no leía libros, cada vez menos, y ahora yo creo que esta es una época de oro, o sea, para la literatura, porque es que es una barbaridad de escritores y lectores que hay en el mundo, o sea, es una cosa absolutamente increíble. Creo precisamente que igual es eso, ¿no? Que ahí hubo algunas personas, Stephanie Meyer, Susan Collins, quien fuera, que se dio cuenta que lo que había que hacer era escribir para adolescentes. Porque era la gente que quería, y que es eso, que igual ahora el romantasy, todas estas novelas juveniles, este spicy tan famoso que hay ahora, toda Ujú. esta literatura, a veces incluso fast food desde mi punto de vista, porque es como Sí. libros con personajes súper estos simplemente como para que la gente Para tenga leer. ese vicio, ¿no? Me parece bueno, absolutamente curioso, ¿no? Como pues estas obras fueron el nacimiento de toda esta tendencia. Sí. Sí, creo que impulsaron bastante a la literatura juvenil. Incluso creo que evolucionó porque en estos años no habían libros con advertencia de spicy. Por lo menos en literatura juvenil no los No, había. Entonces, hoy en día puedes conseguir cualquier cantidad de género, ya sea fantasy, ya sea dark romance, ya sea distópico, de cualquier otro tipo, y tienes muchos autores y muchas sagas de las que escoger. A mí, yo tengo una amiga que dirige un canal de BookTok y hace un grupo de lectura y me recomienda libros
en algún momento de mi vida voy a leer todos los libros que me recomiendo, pero me sorprende cómo ha evolucionado bastante la literatura juvenil desde los 2010. Puedes mencionarla si quieres, por si hay gente que está interesada en ir a ver sí. Club de Lectura. Sí, bueno, en este caso sería mi amiga Ailet. En este caso la pueden seguir en Instagram. Si quieren después les paso un captura para que muestren. Sí, Lunática pondrá el perfil en la edición. No, yo creo que ahora mismo... Ella siempre hace recomendaciones de varios libros, de sagas juveniles, de cualquier tipo. Vayan a seguirla para ver su canal. Este clip acaba de ser una auténtica pasada. ¿Y sabes lo que es aún mejor? La charla entera, el podcast. ¡Ves a verlo! ¿Qué haces? ¿A qué esperas? Ah, por cierto, dale like, suscríbete y que los sueños os acompañen.